Sean todas y todos bienvenidos a este segundo día de actividades del quinto Congreso de Cronistas, Historiadores y otros especialistas y el sexto encuentro biestatal de cronistas e historiadores de Sinaloa y Nayarit. Los dejamos en voz e imagen de nuestro moderador del día de hoy, don Luis Antonio García. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Luis Antonio García Sepúlveda, cronista adjunto de Culiacán. En este día me toca a mí ser el moderador en esta presentación de libros. Van a ser varios libros los que vamos a presentar. Bien, le toca el turno ahora la presentación del libro Escuelas de Telegrafistas de Ixtlán del Río y Mocorito, del doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, cronista de Mocorito, Sinaloa. Presentan este libro el maestro Félix Brito Rodríguez y Leonel Rodríguez Benítez. Adelante, maestro Avilés, ¿quién va a ser el primer comentarista? Pues puede ser en el orden que los mencionaste si ellos no tienen objeción. Perfecto, maestro Félix Brito, lo escuchamos. Muy bien. Gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí acompañándolos en este encuentro de cronistas historiadores sinaloenses y agradezco al maestro Juan Salvador Avilés haberme invitado a presentar el más reciente libro, Escuela de Telegrafistas de Ixtlán del Río y Mocorito. En él, el maestro Avilés, de parte de lo general a lo particular, al hacernos un recuento de la aparición de este importante medio de comunicación que significó el telégrafo, ¿no? Nos va llevando de la mano en su escrito en la forma en que este importante medio de comunicación trasciende y trastoca la vida, la economía, la sociedad, la política a nivel mundial. Es una segunda revolución tecnológica que tiene que ver con la aparición del ferrocarril, que tiene que ver con los transatlánticos, estos buques, y con la aparición del telégrafo, que conlleva a generar a expandir pues el comercio a nivel mundial, ¿no? Habla de estas dos importantes escuelas que se formaron producto de estos dos hermanos, del cual el propio Juan es familiar directo, descendiente de estas personas, y por ahí el interés también en acercarse de Juan a este aspecto del telégrafo, ¿no? Creo que el libro en sí nos va hablando de las peripecias que sufrieron estos hermanos en su devenir y de la forma en que fueron desarrollando una escuela particular, el Mocorito en Ixtlán, y formando decenas de personajes en el ejercicio del código Morse, ¿no? Y en el trabajo de telegrafista. Entonces, es un recuento pues de estas dos escuelas, de los alumnos, de la vida de estos maestros que trascendieron a través de sus alumnos y que llegaron cuyos alumnos llegaron incluso algunos de ellos a ocupar elevados cargos a nivel federal, ¿no? Bueno, de la lectura fueron desprendiéndose una serie de aspectos de los cuales yo fui tomando nota. Por ejemplo, cuando habla de Juan de la Granja, español que fue el que inició y propició la aparición del telégrafo aquí en México, es importante y es trascendente la vida de este personaje, Juan de la Granja. Juan de la Granja nació en la villa de Balmaceda, España, en 1785, embarcó del puerto de Cádiz hacia Veracruz y recorrió parte de la Nueva España, viajó a Guatemala, después regresó a México en 1826 y de Tampico se trasladó en barco hacia Nueva York, donde llega en 1827 y donde publica una revista de carácter noticioso en español
Se dice que es la primera revista publicada en español en Estados Unidos. Después viaja a Cuba y a Veracruz, y después interna hacia Querétaro, Jalisco, donde incluso fue diputado federal por los estados de Jalisco y de Veracruz. En 1849 este personaje comienza su proyecto de introducir el telégrafo en México, lo cual logra. También creo que es importante hablar sobre la importancia, la relativa importancia que tuvieron los telegrafistas, quienes eran nombrados por las autoridades del Poder Ejecutivo. A ellos se les asignaba la apertura de las oficinas conforme a los horarios establecidos, ampliándolos por orden superior o por recarga de trabajo que se hubiera en cada oficina. Estaban encargados de transmitir y recibir los telegramas, cuidar la entrega de los mensajes a sus interesados, mantener en buen estado y aseo el equipo de la oficina, entregar los fondos recolectados en ellas los días señalados, reservar el contenido de los mensajes recibidos o transmitidos, abstenerse de alterarlos o permanecer en su función aún en tiempos de convulsión social y abandonar la oficina solo en caso extremo, ¿no? Durante la Revolución Mexicana pues desempeñaron un papel trascendental, ¿no? Y incluso peligroso, debido a que pues estaban obligados a transmitir las partes de guerra y no había la confianza de algunos generales en el hecho, porque no conocían el código Morse y tenían que tener obviamente a personal de confianza en esas oficinas. Incluso uno de ellos, un telegrafista sinaloense, llegó a ser gobernador del estado, Isauro Ibáñez, supliendo al general Ángel Flores, y que se desempeñó como telegrafista en las filas del ejército del general Ángel Flores, ¿no? Su jornada laboral iba desde muy temprano hasta la noche, hasta atardecer, hasta caer la noche, y con pocos ratos de esparcimiento laboraban por un sueldo reducido, con un peligro también incluso de perder la vida, porque la telegrafía estaba conectada para rayos, y cuando había alguna mala conexión, pues y había este tipo de contingencias, de lluvias, pues podía caer un rayo en esta oficina y podía ocasionar la muerte de estas personas, ¿no? Pero no solo fueron los telegrafistas, también había los guardas, también había los mensajeros dentro de estas oficinas, ¿no? También Juan nos habla de estos personajes en este libro. Los guardas eran los encargados de vigilar el buen estado de las líneas, eran nombrados o removidos por el director en jefe y debían recorrer diariamente o en caso de contingencia, algún ciclón, el trayecto de la línea que les asignaban, reparar los daños menores. Y los mensajeros pues eran nombrados o removidos por los telegrafistas, enviaban los telegramas en cubierta cerrada a sus destinatarios, mientras hacían el aseo de sus respectivas oficinas y equipo, ¿no? Podíamos considerar pues el oficio del telegrafista como un asunto delicado, porque el error involuntario de una palabra podía causar grandes pérdidas al comercio. De hecho, el telégrafo, más que para una comunicación social, era más para una comunicación económica, ¿no? Se cotizaba el oro en la bolsa de valores, tenía precios en Mazatlán acerca del costo del oro, de la plata, y esto obviamente le daba una total importancia al telégrafo, ¿no? Económicamente. Le quedan 2 minutos y medio, maestro Brito. Y estos errores caían directamente bajo la responsabilidad de los telegrafistas, aunque hayan sido producto de variaciones de un fluido eléctrico o tormentas eléctricas, podía costarle pues la cárcel o algún problema a estos personajes, ¿no? Los telegrafistas. Bien, durante los años de la Revolución Mexicana, el telégrafo estuvo funcionando activamente. Las órdenes emitidas por los militares, en particular las relativas a la guerra, tenían que ser cumplidas cabalmente. De lo contrario, se corría el riesgo de ser catalogado entre los enemigos del régimen o traidor, ¿no? Y en la década de los 90 vendría a ser la década final del telégrafo. Recabé algunos datos de esta década,
donde nos hablaba de la importancia que tuvo el telégrafo a partir de la era del Internet, pues, y de Twitter y de las redes sociales. El telégrafo dejó de tener una importancia, ¿no? Una económica y social. En 1990, por ejemplo, el servicio telegráfico del país mensualmente atendía 3.4 millones de servicios, entre los que se encontraba el trámite de giros monetarios, de los cuales se encontraban 26.1 millones de dólares, y en territorio nacional 200,000 millones de pesos, de los viejos pesos, por mes. Telecomunicaciones de México, Telecom, contaba con 2.600 oficinas de telégrafo en todo el país, a través de las cuales se tramitaban mensualmente en promedio más de 3.4 millones de mensajes y giros. Le queda un minuto, maestro. A través de esa red se tenía conexión con 193 países del mundo, lo que permitía una cobertura mayor a la que contaba el sistema bancario nacional. Esos son los datos de la última década en el que el telégrafo tuvo gran importancia, y esto es con lo que culmino en la presentación de este libro, un interesante libro donde el autor nos describe, para el caso de estas dos escuelas que estuvieron presentes en Ixtlán del Río y Mocorito. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, le toca el turno a comentar al maestro Leonel Rodríguez Benítez. Adelante, maestro Leonel Rodríguez, por favor. Muy bien, muchas gracias, ya está activado. Tiene usted 10 minutos. Los saludo cordialmente a todos ustedes participantes en el 5º Congreso Estatal de Cronistas e Historiadores de Nayarit, y también el 6º Encuentro Biestatal de Sinaloa y Nayarit. Agradezco, por supuesto, a Juan Salvador Avilés Ochoa el haberme invitado para presentar su libro, Escuelas de Telegrafistas en Ixtlán del Río y Mocorito. Antes de compartir con ustedes mis comentarios acerca del contenido, un poco de valoraciones acerca de sus ideas y sus alcances, quiero referirme a la descripción física de este material, es decir, como libro objeto, ya que mi afición por la bibliografía me lleva a apreciar, además de los contenidos y los mensajes que procuran expresar, las características de su manufactura. No son datos menores, hay que valorar también el libro objeto. Por su formato de unos 18 centímetros de altura, es cómodo y bien presentado libro de bolsillo. Breve en su extensión, con un centenar de páginas, está estructurado con todos los elementos que requieren los impresos formales: la portada, los textos preliminares y los textos centrales, complementos o anexos y colofón, por supuesto. Todo dentro de una cubierta sobriamente diseñada. Los textos preliminares tienen una presentación y un prólogo, son la puerta de entrada al apartado central, que sin rodeos expone el tema de la Escuela de Telegrafistas en Ixtlán del Río, y enseguida la Escuela de Telegrafistas en Mocorito. Estos dos textos centrales se complementan con una galería fotográfica, medio centenar de imágenes de los personajes mencionados y un listado de las obras que sirvieron de apoyo al autor. Notarán ustedes en los siguientes comentarios que mi participación aquí como lector y comentarista del libro de Juan Salvador tiene un interés muy marcado. Dicho así, porque no solo he pretendido ser un lector atento como practicante de la historia y por tanto un aprendiz permanente, al menos con la lectura, de la gran diversidad de formas de historiar y, algo muy importante, de las múltiples formas de contar las historias, sino que, para mi satisfacción, soy mocoritense, igual que el autor, y dos queridos hermanos míos son nayaritas desde la década de 1970. Son estas razones, unas y otras, que me han permitido disfrutar lectura de escuelas de telegrafistas de Ixtlán del Río y Mocorito, y en no pocos casos, identificarme con las imágenes evocadas como actor de esa historia
en tanto contemporáneo del grupo de jóvenes telegrafistas y aún por el conocimiento, aunque sea parcial, de los impulsores de estas escuelas formadoras de los técnicos en ese medio de comunicación. Con la lectura de este ameno libro, hemos comprendido la motivación personalísima, entrañable, que tuvo el autor para escribirlo, ya que en estricto sentido el relato nos ofrece una historia de familia en la que los impulsores de esas dos escuelas de telegrafistas fueron hermanos, Salvador en Ixtlán del Río y Ezequiel en Mocorito, tío y padre, respectivamente, del autor. De manera acertada, la exposición recurre al género biográfico para narrarnos la formación de ambos espacios educativos, sus formas de trabajo y el ambiente en el que los jóvenes estudiantes transitaron de aprendices a empleados en las oficinas de telégrafos nacionales. Así, directamente, con la certeza de obtener el empleo gracias a las buenas relaciones y larga experiencia como telegrafistas de Salvador y Ezequiel Avilés Castro, cuyo reconocimiento en el sistema de telecomunicaciones fue indiscutible. Tengo en mis reflexiones el concepto de que la historia de nuestras comunidades, de nuestro entorno, contribuye eficazmente mediante su difusión y la valoración compartida al fortalecimiento de una memoria colectiva y por lo mismo a la definición de una identidad comunitaria. El libro que hoy presentamos suma al conocimiento de la evolución social, en particular del segmento juvenil en proceso de formación para el trabajo, de dos importantes poblaciones en los años no muy lejanos del siglo XX. Las temáticas, los asuntos, los problemas y los enfoques son inagotables, como puede apreciarse en la cartera de pendientes que tenemos para estudiarnos y valorarnos mejor. Que los personajes y los hechos sean parte de la historia familiar de Juan Salvador no lo condujo a presentarnos una obra sesgada, intimista, sino que logra plasmar los contextos históricos generales y particulares que vuelven esta historia explícita y comprensible, trascendiendo del ámbito local. Para una mejor ubicación temporal y espacial del objeto de estudio, el autor recurrió a las fuentes que consideró suficientes y pertinentes de la historiografía nacional y regional, auxiliado, claro está, por sus propios trabajos previamente publicados sobre la historia mocoritense. En la tipología de sus fuentes, identificamos también artículos hemerográficos y, por supuesto, el archivo familiar. Finalmente, saludamos la aparición de este libro, felicitando a Juan Salvador Avilés Ochoa porque aporta significativamente al estudio y conocimiento de un aspecto de la historia cultural y educativa que en este caso es compartida por dos pequeñas ciudades, Ixtlán del Río, Nayarit y Mocorito, Sinaloa, un aspecto cultural educativo, les decía, desarrollado al margen de las instituciones educativas oficiales. Una invitación para ustedes a leer este libro breve, interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Leonel Rodríguez Benítez. Les diré, amigos, que realmente vamos muy avanzados y hay mucho tiempo, tenemos tiempo de sobra por ahí. Así es que, maestro, o mejor dicho, doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, le toca su turno. Y pues yo creo que le podemos dar 12, 15 minutos porque tenemos bastante tiempo. Adelante, doctor Juan Salvador Avilés Ochoa, con sus comentarios. Muchas gracias. Contestar la pregunta, no sé qué tiene ahí en el chat. Bueno, yo quiero hacer las preguntas después de que termine el maestro Juan Salvador Avilés y le voy a hacer preguntas a él y también a los maestros, a maestro Morales, que presentaron el primer libro.
¿sí? Que básicamente es cuánto vale, dónde lo pueden adquirir, pero después de escuchar al maestro Juan Salvador Avilés. Pues muchas gracias a los doctores Félix Brito Rodríguez y Leonel Rodríguez Benítez. Quiero agradecerles mucho. La decisión de haberlos invitado tiene que ver con mi admiración a ambos, de Félix Rodríguez, Félix Brito. Fue uno de los libros que me basé, uno de sus libros sobre la vida política en el Porfiriato, y donde él habla sobre la introducción del telégrafo en Sinaloa, y de Leonel Rodríguez Benítez, como ya él lo dijo, el afecto, el paisanaje, y sobre todo porque él también ha estudiado una etapa importante, junto con su hermano Rigoberto, que también saludo ahí entre la audiencia, sobre la vida científica y la formación de ingenieros en el siglo XIX en Sinaloa. Entonces, Luis Antonio, nos hubieras dicho antes y yo hubiera preferido que los doctores Brito y Rodríguez se hubieran podido extender más para que ellos hubieran dado mayores luces sobre este tema. Yo ahorita quisiera despojarme de esos títulos que comenta Luis Antonio y me quedo con el de telegrafista, porque yo viví dentro del telégrafo, escuchando los puntos y rayas del aparatito de la clave, y yo quiero decirles que cuando yo salí de primaria, por allá en 1971 creo, yo le dije a mi papá, yo tenía creo 11 años, he de haber tenido, papá, le dije, papá, era Ezequiel Avilés Castro, le digo, yo quiero ser telegrafista. 11 años, la verdad, esos años tenía. No, me dice, yo creo que vas a la secundaria y si después de la secundaria quieres estudiar telégrafo, le entras. Pero bueno, yo salí de la secundaria 3 años después, en 1974, y ya no quise estudiar telégrafo. Pero hasta la fecha todavía el código Morse lo tengo en mi memoria, desde la A a la Z. Los números no me los aprendí muy bien y las comas y las puntuaciones tampoco, pero de la A a la Z todavía, si es parte de las preguntas ahorita, se las podré contestar. Y como ya lo comentaba Leonel y se lo dije a Félix, a ambos, es un libro que en algunas de las otras publicaciones que he tenido la oportunidad de escribir, de la manera más objetiva posible, porque siempre que habla uno de sus familias y no se diga de su padre, de su madre, pues a veces pierde la objetividad por el sentimentalismo y el amor que uno le tiene a los padres, pero siempre tratando de ser objetivos y retomar de citas en ambos casos, y desde el archivo familiar y de investigar su vida, sobre todo la de mi tío Salvador, porque él pues estuvo en Nayarit, nosotros casi no lo conocimos. Entonces, el telégrafo desde nuestra formación estuvo presente. Además, era un oficio importante. Nosotros somos 3 varones y 2 mujeres y nuestros padres tuvieron la oportunidad de darnos estudios profesionales a todos y afortunadamente nunca nos faltó. Era un oficio importante durante gran parte, al menos de la primera mitad del siglo XX y a finales del siglo XIX. Si ustedes revisan los centros históricos de las grandes ciudades, empezando con la de la Ciudad de México, enfrente de la Escuela Nacional de Ingenieros, al antiguo Palacio de Minería, ahí estuvo centrado el telégrafo en Tacuba número 8, creo, a un lado de la Cámara de Senadores, a espaldas del Caballito de Carlos V. Entonces, eran personajes importantes, ellos, por tanto, por ser parte de un servicio importantísimo. Si ustedes se van a Veracruz, a Puebla, incluso Morelia, Tampico, Culiacán, Sinaloa, de Tepic no lo tengo en mente, de Islán del Río, pasábamos en la noche a veces y nada más pasábamos cuando no tenía el libramiento, pero eran de los oficios más importantes de la época. Entonces, es un libro que yo quise inicialmente, como les decía al principio,
hacerlo de manera familiar, íntima, como bien lo decía Leonel, para compartirlo con mis hermanos, con mis nietos, con mis sobrinos, sobrinas, algunos de mi hermano Héctor por ahí lo vi, a Celidita, a Nildita por ahí lo vi, a mi hija Alejandra, compartirlo con ellos para que supieran de dónde vienen. Incluso se los dediqué a mis 4 nietos, a mi nieta y a mis 3 nietos, y les digo, esto es parte de sus historias. Pero en el encuentro anterior que se realizó en Tiacapán, yo preparé una ponencia para presentar un esbozo nada más de estas 2 escuelas de telegrafistas. Pero si ustedes recuerdan, por allá a principios de marzo, creo, se vino el asunto del coronavirus y mi esposa y yo decidimos, no, pues no vamos. Y bueno, ya se vino la larga historia oscura de la humanidad, de esta pandemia. Y bueno, me dio tiempo en la reclusión, entre las paredes, entre Culiacán y Mocorito, de ampliarme un poco más y decidí publicar este libro. Es un libro familiar, como bien se dice, y lo diseñé como, a propósito de la descripción notable que hace Leonel, lo diseñé como un libro del bolsillo, precisamente guardando esa intimidad, ¿no? Esa sensación que tengo de traer ese libro en mi bolsillo, en la bolsa de un saco, traerlo en la mano para tener esa sensación, ¿no? Es una historia familiar y obviamente de mi padre y de mi tío Salvador. Yo me llamo Juan Salvador, por cierto, y tiene que ver con su nombre. Las escuelas de telegrafistas, bueno, yo quiero comentar ampliamente, bueno, antes de esto, agradecerle también a Francisco Padilla, que fue el que hizo la presentación de este libro, y por sus gestiones con el antropólogo, el presidente de la Crónica de Nayarit, tuvieron el gesto de respaldar editorialmente esta publicación. Esta publicación tiene al reverso los logotipos de la Crónica de Nayarit y de la Crónica de Sinaloa. Y cosa que se los agradezco mucho. Y también atrás tiene un breve poema de Enrique González Martínez que dice algo así: ¿qué ha sido de las páginas, qué ha sido de los pájaros que anotaban de la música de los caminos sin los hilos de la telegrafía? El oficio del telégrafo, como ya lo relató, el servicio del telégrafo, como ya lo relató Félix Brito, llegó a través del español Juan de la Granja, que venía de Estados Unidos, y él él logró una concesión del gobierno de México para introducir el telégrafo, y se trajo a su vez 4 telegrafistas de Estados Unidos para que enseñaran el oficio aquí en México. Los primeros casi 20 años desde su llegada, hasta por allá en 1867, bajo el gobierno de don Benito Juárez, casi estuvo en manos de particulares este servicio, y con Benito Juárez en 1867, el gobierno liberal, encabezado por él, toma el control del servicio telegráfico nacional. Pero no es hasta cuando el gobierno, el primero de Porfirio Díaz, de 1877, hacia finales de ese siglo, cuando el telégrafo tiene un enorme crecimiento. La bibliografía que encontré anota que al inicio del periodo, es decir, en 1877, hay alrededor de 8,000 kilómetros de líneas de tendido a lo largo y ancho no a lo largo y ancho, sobre todo en el centro de la República, de la Ciudad de México, hacia todos los puntos cardinales. Y se fue creciendo a lo largo hasta finales del siglo XIX, tener un poco más de 40,000 kilómetros de tendidos de telégrafo en todo el país. Tuvo un enorme crecimiento, y lo cual entonces demandó pues el tener profesionistas que atendieran también las oficinas telegráficas que se iban abriendo en toda la República. En 1883, alrededor de 1883, a través de un decreto presidencial que reforma la ley de educación, en aquel tiempo ley de instrucción pública,
cambia la nomenclatura de la Escuela Especial de Ingenieros a la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que más atrás fue el Colegio de Minería, y ahí dentro del decreto establece la carrera de telegrafista en la Escuela Nacional de Ingenieros, junto con otras especialidades de la ingeniería de minas, ingenieros industriales. Ahí lo denota el decreto de esa época. Entonces se empieza, ahí sale incluso una de las primeras mujeres profesionistas de México, fue telegrafista y salió de la Escuela Nacional Preparatoria, no sin antes sufrir las consecuencias de la educación de la época, donde las mujeres no estaban previstas salir más que al altar de la casa, ¿no? Entonces, Luz Bonecki fue la primera, de las primeras mujeres profesionistas en México, y fue telegrafista. Después de ahí, en el caso en Sinaloa, nos relata Félix Brito, llega este servicio alrededor de 1869, y también empieza el crecimiento de Sinaloa, viene desde el centro, llega a Culiacán, va a Mocorito, va a las principales ciudades cabeceras de los distritos políticos de esa época, y se sigue generando la demanda. No solamente la Escuela Nacional de Ingenieros proveía esta profesión, esta instrucción, sino que a lo largo y ancho de la República, en los diferentes estados, se empezó también a dar ese servicio. Y aquí en Sinaloa, el Colegio Civil Rosales, también a través de un decreto de un gobernador interino, creo que era Manuel Rodríguez, si no mal recuerdo, fue gobernador sustituto en algún momento del mocoritense, el general Felipe Riveros, y él establece que se cree en el Colegio Civil Rosales la Escuela Comercial Mixta de Contaduría y Telegrafistas. Entonces, a través de ahí empiezan las instituciones públicas a instruir a la gente para que pudiera aprender el oficio y pueda atender la creciente demanda que se estaba dando por el aumento de la apertura de oficinas telegráficas. Entonces no dieron abasto las instituciones, y así surgieron las escuelas de telegrafistas. Mi tío Salvador, él 10 años mayor que mi papá, en 1902 nació mi tío Salvador en Imala, un pueblo cercano a Culiacán. Mi papá nació en 1912 ya en Culiacán. Y mi tío Salvador, él estudió y aprendió el telégrafo en Culiacán, Sinaloa. Él se fue junto con mi abuela y mi padre, recién enviudada mi abuela, a Hermosillo, donde estaba trabajando mi tío Salvador, y ahí conoció a quien fue su esposa, también telegrafista, Leonor García Martínez, y este matrimonio se fue a Tepic, y allá ambos instalaron, con el paso del tiempo, ellos llegaron a principios de la década de los 40, y con el paso del tiempo, a finales de esa década, instalaron una academia comercial García Martínez, que eran los apellidos de mi tía Leonor. Mi tío Salvador era una persona sumamente seria, introvertido, que no tenía casi una vida social. Su vida pública se reducía al servicio del telégrafo. Algunas de las personas que yo entrevisté y de reportes periodísticos lo ubicaban a él como una persona que solamente iba a la plazuela de Ixtlán del Río, le daba unas vueltas a la plazuela, se sentaba en una banca y posteriormente regresaba otra vez a su casa. Y abrieron una academia comercial donde daban otras carreras, ¿no? Tal vez contador privado, secretaria ejecutiva. Secretaria era el título del REBOE que les daban en aquel tiempo el gobierno, las autoridades educativas de Nayarit, porque estaban destinados nada más Discúlpame, esas señales de beisbolistas me están interrumpiendo, por favor. Es que está la imagen de maestro, totalmente... Le queda un minuto de tiempo. Ah, bueno, no entendí la señal. Muchas gracias, Jorge. Entonces, pues no, ya concluyo esto. Sirve de que quieran comprar el libro.
Concluyo solamente pues agradeciéndoles a la oportunidad a las autoridades de la Crónica de Nayarit, Crónica de Sinaloa, el haberme permitido presentar este libro aquí, el haberme permitido presumir que llevo el respaldo de estas dos organizaciones de cronistas e historiadores. Y quisiera también terminar con el último párrafo del prólogo que me lo hizo el favor de escribir María de la Luz Villegas Yuriar, telegrafista también, egresada de una escuela de telegrafía de la Villa de Lota. Cito textualmente y con eso concluyo. Ser telegrafista consistió en algo demasiado sencillo: enamorarse sin condición de la clave Morse, adorarla y usar de manera sincronizada cerebro, manos y oídos. En volar libres, romper distancias y hacer el bien. Esa fue la tarea asignada en las escuelas de Ixtlán y Mocorito. Solo esa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Avilés. Una pregunta, maestro Avilés. ¿Qué es la orden? Telégrafos sigue funcionando, ya no recuerdo yo si sigue funcionando. En Europa, en varios países, telégrafos ya desapareció. Con la clave Morse desapareció en 1992 y después de ahí siguieron otras variantes de comunicación como el vibro, el teletipo. Bueno, el teletipo sobre todo, ¿no? Pero ya no era a través de los aparatos, ¿no? Ya el sistema Morse se clausuró en 1992. El telégrafo, entonces, con la base del sistema Morse, tuvo casi 150 años de existencia. Pero no, ya pasó a la historia. Ya pasó la historia el telégrafo. El Telecom ahora nada más se dedica a pagar transferencias y algunos servicios ahí de pagar el agua, la luz, cosas de ese tipo. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Saludos a toda la familia Avilés Ochoa por su gran aporte al patrimonio cultural de Sinaloa y México, de parte de Jorge Flores Peiro. Bien, le pregunto al maestro Rigoberto Guzmán Arce si quiere participar con algún comentario, alguna pregunta. ¿Tiene apagado el teléfono? Ah, ya. Adelante. Que me da mucho gusto. Estos 2 días son ponencias interesantes, en este caso la presentación del libro, de los libros el día de hoy. Los felicito, lo he disfrutado muchísimo y la verdad que queda nada más una simple pregunta para el compañero que habló sobre las escuelas de telegrafistas, en el caso de Ixtlán del Río, que por medio del chat o algún mensaje que me diera alguna síntesis concreta sobre la cuestión de Ixtlán, de la escuela de telegrafistas. Muchas gracias. Perdón, Rigoberto, ¿cuál con más precisión? No alcancé a escuchar el comentario. Sí, cuando escucho Ixtlán del Río, pues me dio mucho interés sobre tu libro. Primeramente te felicito y me gustaría que ya sea por medio del correo electrónico que me dieras alguna información como sintetizada sobre la escuela de telegrafistas, porque yo tuve un tío que estudió en esa escuela, entonces a mí me parece algo que debo de conocer como ixtlense. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama tu tío? ¿O se llama? ¿O se llamó? Se llama Antonio Arce Ávila. Antonio Arce. Sí, mira, la escuela esta de telegrafista apenas iba empezando a hablar de la escuela cuando me tocaron la campana, ¿no? del tiempo. Sí, pues la verdad, prácticamente no hablé de ninguna ni de otra, ¿no? Esa escuela de telegrafía realmente fue ofrecida como parte de la oferta educativa de una academia comercial García Martínez, que se llamaba, eran los apellidos de la esposa de mi tío Salvador, que era el administrador de telégrafos. Ahí en ese tiempo, la mayoría de los alumnos que entraban ahí a la escuela de telegrafía era que no podían, casi no tenían recursos para continuar con estudios de otro nivel, ¿no? Sobre todo ya de preparatoria,
creo que secundaria apenas empezaba a gestar una que se llama Amado Nervo o algo así. Entonces, era gente de escasos recursos la que iba a cursar esas carreras comerciales de secretaria, de contadora, y le daban taquigrafía, mecanografía, ortografía, pero también ofrecían la posibilidad de estudiar el telégrafo. Ahí en esa escuela de telegrafía estudiaban 2-3 años, los capacitaban en el código Morse, en el manejo administrativo de la oficina. Tenían que cursar ortografía, mecanografía, porque los telegrafistas, una de las características de los telegrafistas, y lo viví, porque la escuela de telegrafía de Mocorito estaba en la casa de nosotros, en la casa paterna. Una parte era la oficina telegráfica y otra parte era nuestra casa, y ahí estaba ubicada la escuela. Entonces, ellos cursaban, aprendían a transmitir, a escuchar el código Morse a través de los hilos telegráficos, y aprendían todo el manejo contable de la administración. Entonces, ya salían de ahí. Y una de las ventajas, en ambos casos, en la escuela de Ixtlán, mi tío Salvador llegó en los años 40 a Ixtlán, y en ese tiempo el administrador de telégrafos de Tepic era Rafael Méndez Moreno. Él llegó a ser director general de Telégrafos Nacionales, y a los egresados de la Escuela de Telegrafía de Ixtlán del Río, mi tío Salvador, con la relación que tenía con Rafael Méndez Moreno, pues él les conseguía trabajo. Algo similar sucedió en Mocorito. Mi papá también era más o menos esa mecánica. Iban los padres de familia a pedirle: oye, Ezequiel, pues mi hijo ya no podemos cómo estudiar, si lo puedes recibir, y ahí le hacían una pequeña prueba y adelante. También tuvo mi papá, cuando estuvo en Culiacán, antes de irse a Mocorito, mi papá nació en Culiacán, le dio clases en Culiacán a Óscar Orranti Hernández. Él también llegó a ser director general de Telégrafos Nacionales, y a todos los egresados, cuando ya estaban en posibilidades de manejar una administración telegráfica, el señor Orrantia, así le decíamos, él les conseguía trabajo, ¿no? Incluso a veces salían, les decía ahorita, de la primaria, entrar a la secundaria, entonces salían de 16, 17 años, y mi papá les conseguía hasta las actas de nacimiento, ¿no? Ya de mayores de edad. Entonces, más o menos esa era la mecánica. Pudiéramos hablar de muchas otras cosas. Yo tengo aquí los datos de todos los que egresaron de la escuela de telegrafía de Ixtlán, por eso te preguntaba el nombre, pero bueno, la memoria no me da para tanto, para ubicar a tu familiar en ese espacio, ¿no? De los egresados. Aquí tengo la lista. ¿Cómo dices que se llama? Antonio Arce Ávila. Por cierto, él se fue a trabajar a Guaymas, Sonora. Le consiguieron trabajo en Guaymas, Sonora. Bueno, aquí los que me dieron mucha información fue Jorge Berumen Ballesteros. Él era hijo de don Silverio Berumen, que fue el mensajero de ahí. Pero Jorge Berumen, cuando ya le iba a mandar el libro, falleció desafortunadamente. Otra persona fue Salvador García Cota, que era sobrino de mi tía Leonor. Mi tío Salvador y mi tía Leonor no tuvieron familia, pero crearon hijos de un hermano de mi tía Leonor, ¿no? Entonces, fue a través de periódicos de la época. Hubo un egresado de la Academia Comercial, Escanio, algo así. Entonces hay publicaciones en periódicos de Ixtlán, y de ahí me surtí de información, ¿no? Exactamente. Luego me pongo contigo en contacto para comprarte varios libros. Muchas Sí, gracias. con gusto. De hecho, hace unos días mandé como 10 libros, me pidió Salvador García Cota, y me parece que ya los vendió, pero con mucho gusto, Rigoberto, vamos a estar aquí en contacto. Muy bien, gracias. Felicidades. No, a la orden, a ti. Bien, amigas y amigos, con esta última intervención del doctor Juan Salvador Avilés, pues cerramos esta transmisión. Ya son las 8:05, nos pasamos 5 minutos del tiempo establecido. Y hasta aquí termina mi trabajo, y le paso la voz al presidente de la Asociación de Cronistas de Tepic Nayarit, al maestro Raúl Méndez Lugo. Adelante, señor, a usted y al maestro Jaime Félix, les toca despedir esta transmisión. Sí, que pasen muy buenas noches a todos. Yo quiero decirles que este día segundo de nuestro congreso y encuentro ha sido todo un éxito. Me siento muy contento
y esta mesa 2 de presentación de libros del día 23 de marzo del 2021, yo quiero dar por clausurada esta mesa de trabajo que realmente nos llena de mucha emoción y de convicción de seguir adelante. De felicidades a todos y mañana nos vemos. No sé si Jaime quiera decir algo. Pues reiterar la invitación que ya has hecho para que los compañeros cronistas de Sinaloa y de Nayarit estén presentes al inicio de la sesión de mañana, que será de ponencias, y bueno, seguir augurando éxito en estos trabajos que en estos 2 días pues se ha demostrado una gran calidad y sobre todo una entrega muy genuina de parte de los cronistas y los historiadores para el registro pues, de la historia, la historiografía de nuestros estados hermanos. Gracias a los participantes y mañana nos veremos con una nueva edición de este 5º Congreso de Historiadores y Cronistas y el 6º Encuentro Biestatal de Cronistas e Historiadores de Nayarit y Sinaloa. Buenas noches. Cuídense todos mucho, por favor. Muy